la presentación del libro Sueños, Experiencias, Resistencia Política de Mujeres Tzotzilez Zapatistas, de la doctora María Isabel Pérez Enríquez. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a leer un poco la semblanza. También nos acompaña Claudia Partida y la doctora Luz María Durán Moreno. Muy bien. María Isabel Pérez Enríquez es autora de este libro de Sueños, Experiencias y Resistencias Políticas de Mujeres Tzotzilez Zapatistas. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y licenciada en Filosofía por la UNAM. Además, es catedrática jubilada de la carrera de Sociología después de haber trabajado más de 33 años como catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Además, en la presentación del libro nos acompaña la doctora Luz María Durán Moreno, doctora en Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, con mención de honor cum laude, maestra en Ciencias Sociales, Estudios Regionales por el Colegio de Sonora y socióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha realizado diversos diplomados, técnicas de investigación cualitativa, cultura, sociedad y comunicación, mediación familiar, género y políticas públicas y construcción de paz y democracia con participación de niños, niñas y jóvenes. Cuenta con una trayectoria de más de 26 años en la Universidad de Sonora, donde destaca su cargo como directora de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico, directora de la División de Ciencias Sociales en el periodo 2019-2021, vicerrectora de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora de 2021 a 2022 y directora administrativa de Campus Hermosillo 2022, junio de 2024. Profesional como egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Muchas gracias y bienvenida. Por otro lado, también nos acompaña como comentarista Claudia Partida, trabajadora social comunitaria por la Universidad de Sonora, militante en la Asociación de Filosofía y Liberación Mujeres. Fue auxiliar investigadora en el proyecto de Medicina Tradicional y la Herbolaria de México del Colegio de Sonora y actualmente maestrante de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Sociales en su posgrado interdisciplinario en Ciencias Sociales, me imagino, ¿no? Con interés en la práctica de bioresistencia indígena con énfasis en yaquis y el ámbito de la salud intercultural desde el sur. Integrante también del Comité Sonorense de Lucha por la Liberación de Palestina y vocalista en la banda de lucha social contra Patria. No sabías. Muy bien, gracias. Bienvenido. A todos, me da muchísimo gusto pues compartir este tiempo y sobre todo pues poder hacer algunos comentarios sobre esta obra tan interesante. Muchísimas gracias a la doctora María Isabel Pérez Enríquez por la invitación, al Instituto Sonorense de Cultura también, y el doctor Raúl Pérez Enríquez también, muchísimas gracias. Este libro, Sueños, Experiencias y Resistencia Política de Mujeres Tzotzilez, pues como bien ya lo describe perfectamente en la contraportada, pues habla de las mujeres mayas que se sumaron al levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 en Chiapas, y centra la reflexión pues en dos municipios, el municipio autónomo rebelde zapatista de San Andrés Zacanchem de los Pobres y el de San Pedro Poló de San Pedro Chenaló, Chiapas. Voy a organizar los comentarios, doctora, precisamente los tres tiempos que lo señala ahí. El primero es un tiempo que tiene que ver con la larga duración de la memoria, de larga duración de las mujeres mayas
tzotziles, ¿no?, a lo largo de diferentes periodos de la historia de México, reconociendo en esa parte ese papel, el papel de las ancestras, ¿no?, las antecesoras, y cuál fue la posición política, social, cultural que ellas fueron ocupando a lo largo de este periodo. El segundo, pues, es este tiempo de la memoria, de la coyuntura, del momento en que las zapatistas dicen ya basta a la injusticia, a la discriminación que han vivido por ser mujeres, por ser indígenas, por ser pobres, y es cuando se suman al levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Y por último, en el tercer tiempo, en el tercer momento, que es el de la resistencia política y rebelde. Pero bueno, antes de entrar a los comentarios en estos capítulos apartados, quiero decirles que la autora aborda el tema con una gran sensibilidad, con empatía y con compasión. La compasión entendida está desde la filosofía budista como un deseo de que los demás se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, y que sea un beneficio para todos. Porque durante la narración vas describiendo, ¿no?, todo el proceso que se dio del movimiento zapatista, toda la reacción del Estado, toda la persecución que tuvieron ellos y que hasta la fecha se mantiene. Y bueno, es una etapa también de sufrimiento, ¿verdad? Bueno, entonces eso me mueve un poco. Y la otra parte que quiero rescatar también, que me parece muy importante, es que es el análisis y la reflexión desde la perspectiva de género del papel de las mujeres tzotzila. Entonces la pregunta que yo me hacía, bueno, ¿qué significa narrar los hechos desde esta perspectiva? Y yo creo que significa el reconocimiento de las desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres, las condiciones de inequidad, de desventaja, de injusticia de las mujeres en una sociedad patriarcal y machista como la nuestra. También significa proponer un discurso donde se visibilicen las mujeres y se escuchen las voces de las mujeres, donde se reconozca que existe otro espacio, otro pensamiento que nos explica la interacción sexogenérica. Eso significa. También significa reconocer esto que describes muy bien, que es la contribución de las mujeres zapatistas al debate en torno a los estudios de género en México. Incluso, y este es un punto así que me llama mucho la atención, entendiendo que la división del trabajo, la división sexual del trabajo, no necesariamente significa sometimiento ni sujeción patriarcal, machista en esa época, como la de otras formas de hacer política y de construir otros mundos posibles. Y esto, aquí lo puse como que deduzco, pero cuando terminé de leer el libro dije, bueno, sí es esto, o intuyo que la lucha ciudadana de las mujeres es una propuesta para retomar los derechos colectivos, para repensar las formas, para cuestionar e interpelar el estado de cosas actual, como al final en un apartado ya cerrando tu obra, cuando dices estas son las hipótesis de trabajo, y es precisamente una de ellas, ¿no?, que tiene que ver con esa construcción desde la comunidad, desde lo colectivo, para ahora sí repensar formas, cuestionar e interpelar el estado actual de cosas. Aquí en este capítulo nos vas dando las diferentes fuentes, referencias de una manera robusta, y cómo la presencia de la mujer maya está en las diferentes épocas del desarrollo de esta cultura. Los mayas, así nos dices, veían la condición de las mujeres inmersas en relaciones comunitarias. Nos narra, se fue dando la división del trabajo. Las mujeres quedaron circunscritas al trabajo doméstico, a la agricultura de solar, a la fertilidad, al tejido, a la cerámica, ¿sí?, a la elaboración de los alimentos dentro de casa, mientras que los hombres
dominaron la agricultura mayor, el comercio, lo que es el terreno público, ¿no? Desempeñaban las labores de cacería y de milicia, pero, dice algo muy importante, ambos, a pesar de esa división de trabajo, ambos fueron sacerdotes y sacerdotisas, gobernantes y gobernantes. Y entonces, pues aquí está subrayando y aclarando que a pesar de esa división, ellas también ocupaban estos puestos y tenían este estatus en esa época precolombina. Y así también en diversos códices se muestra la importancia de la figura femenina. Hay unas fotografías ahí en el texto muy interesantes también, que nos van narrando también estas historias. Entonces, en estos códices, Dios. Pero ese fue el principio de la miseria nuestra, el principio del tributo, el principio de la limosna, la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con armas de fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos de todo, el principio de la esclavitud por las deudas, el principio de las deudas pegadas a la espalda, el principio de la continua reyerta, el principio del padecimiento. Fue el principio de la obra de los españoles y de los padres, el principio de usarse los caciques, los maestros de escuela, los fiscales, entre otros. Entonces esto pues nos dice, ¿no?, premonitoriamente que va a llegar esta época, y es la época de la conquista. Y bueno, nos vas dando otros datos, como la Reina Roja, también un tema muy interesante, pero ahí sí los voy a dejar para que ustedes lo busquen en el libro cuando lo lean. Y ¿no? Entonces, como estos trabajos comunitarios fueron dando esta constitución a este tipo de organización que antes dije, ¿no?, como las mujeres se centraron en un tipo de actividades y también los hombres, ¿no? Y que había distinciones, sí es cierto, pero que estas también daban pie a que existían también dinastías, ¿no?, de algunos gobernantes que habían tenido una ascendencia matrilineal, ¿no?, y que incluso, a pesar de darse la diferenciación de las clases sociales, podían también tener relaciones interclasistas. Nos habla también de las mujeres sacerdotisas o rezadoras de la cosmovisión maya, ¿no?, y cómo la historia pues ha dejado encubierto la historia de las mujeres maya, que habrá, dice, que construir sacando entre líneas las alusiones que nos van a permitir entender el cómo fue la subordinación femenina en esa sociedad patriarcal maya, diferente del sometimiento de clase, de género, revolucionario de la Adelita también, 1913, 1917, ¿no? Cómo en este movimiento revolucionario el papel de las mujeres fue determinante. Las Adelitas reflejaban también la forma de participar de las revolucionarias, no solamente en el abasto y en la preparación de alimentos, como generalmente lo vemos, ¿no?, y lo vimos en historia, sino también como combatientes que estuvieron en esa lucha, al lado también de los hombres, pero también ellas al frente de luchas. Y algo que llama mucho la atención es el tema de la reforma agraria y los derechos ignorados de las mujeres. Aún dice, cuando la ley del 6 de enero y en el plan de Ayala se habla del reparto agrario, los constitucionalistas del 17 olvidaron los derechos femeninos, fueron olvidadas como sujetos agrarios con derechos, situación que todavía hasta no hace muchos años hubo cambios, ¿no?, en el marco jurídico, pero que sin embargo hay todavía un trabajo, un pendiente, ¿no?, de ese reconocimiento y de esa lucha de las mujeres para verse también como mujeres dueñas de sus tierras también.
Y de tal manera que, bueno, en ese capítulo tan rico, tan denso y con tantas referencias podemos ir de la mano de la autora, de Isabel, este recorrido y poder ir identificando y reconociendo este papel de las mujeres. En el segundo capítulo, que se enfoca ahora sí al protagonismo de las mujeres tzotziles en el levantamiento zapatista, reconociendo los cambios y las persistencias que mantienen. Entonces, con esta coyuntura y con este grito de ya basta, ¿no? Inicia ahora sí la incursión de las mujeres en movimiento zapatista. Yo creo que vale la pena aquí resaltar, y queda también por la referencia que tú nos das, es que si bien ahí es la incursión y el protagonismo de ellas, pero hubo un trabajo previo, ¿no?, en las comunidades, en lo colectivo, que generó las condiciones precisamente para este tipo de participación. Y en ese voy a mencionar el Congreso Indígena, que se identifica como el germen de lo que después organizó la lucha de los y los zapatistas. Entonces, de tal manera que en este congreso los indígenas se convierten en un nuevo sujeto social a partir ahora de la transformación del imaginario colectivo. Y el otro hecho tan relevante es cómo los procesos van llevando a la comunidad y a las mujeres de pasar de una conciencia en sí para una conciencia para sí. Y es precisamente a partir de este trabajo colectivo que va a permitir ahora sí empezar una participación, una organización de las mujeres, una lucha por sus derechos, ¿sí? Y que finalmente pues se manifiesta en este hecho. Al final ya nada más quiero que efectivamente las hipótesis planteadas en el trabajo, nada más cerrar para decir que las mujeres mayas y más concretamente las mujeres tzotziles han dado muestra de la resistencia y de la participación política aún a pesar de la subordinación a la sociedad patriarcal dominante, y que en este contexto también de la guerra de baja intensidad la lucha de las mujeres estuvo presente y sigue presente. Y bueno, no me queda más que agradecer la invitación, el honor de compartir también mesa con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Invitar a todas y a todos para que se acerquen al libro y en el que van a encontrar esta narrativa desde los testimonios, experiencias de las y los zapatistas, y por supuesto a la autora que nos lleva de la mano para mostrarnos el papel de las mujeres mayas y tzotziles en estos 3 tiempos que conforman la obra. Muchísimas gracias por su atención. Al Instituto Sonorense de Cultura, a Lorena Enríquez y pues a todos a quienes están presentes, ¿verdad? Porque es una invitación a un diálogo urgente, hablando de la actualidad de la cuestión, ¿verdad? Y pienso yo que estoy aquí básicamente por mi militancia, más allá de tener un título de posgrado, ¿no? Es una militancia que me ha tenido al menos unos 8 años, constantemente pues acompañando y sintiendo, tratando de pensar cómo no solo acompañar, sino entender también la propia cuestión del feminismo desde lo urbano, vamos a decir, porque pues de repente estamos educadas desde una universidad occidentalizada, que tenemos ciertos prejuicios hacia el mundo indígena y que de repente nos acercamos desde esta cuestión programática en la que no se platica con esta alteridad o con esta otredad desde su dignidad, sino más bien desde muchas veces infantilizando, y sobre todo con este proyecto moderno, colonial, que en este sistema mundo patriarcal en el que vivimos. Estoy hablando desde la Escuela de la Filosofía de la Liberación, lo aclaro, y me da mucho gusto que el doctor Enrique Dussel haya sido uno de los colaboradores o sentipensantes que colaboraron de alguna manera con usted también, ¿verdad?
Es un llamado, me parece a mí muy importante, que tiene que ver con una espiritualidad perdida también dentro del positivismo que vivimos, ¿no?, en estas sociedades modernas, y que en esta invitación a acompañar también este feminismo que se defiende desde estas mujeres inferiorizadas y compañeras, pues no solamente se dirige a las mujeres indígenas, atraviesa a todo lo que significa el ser mujer, pero también ser compañera, porque no es excluyente, pues es más bien, y más allá de todavía una perspectiva de los individualismos liberales, es más bien desde la colectividad, pues con otra, recuperar de alguna manera esta y partiendo desde esa cuestión que duele, porque nos duelen, y volviendo a la escuela de la filosofía de la liberación, que es descolonial y que cuestiona todas estas cosas, pues podríamos hablar de que también hay una teología ahí detrás en estos pueblos, que es vamos a decir, si es cierto, está una religión católica, pero que está anclada a un cristianismo primitivo. Teología india le llaman, dice la doctora. Esta es no la que llegó borrando medievalmente a Thomas Monser y las luchas campesinas y cambiando la narrativa del cristianismo en la que hay un Dios que te somete, que te castiga. No, en realidad estamos hablando, por ejemplo, del respaldo que el propio Samuel Ruiz García hizo cuando se instituye el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas el 19 de marzo de 1989. Estamos hablando de un tipo de relacionalidad súper distinta en la que este Dios realmente es un Dios político, compañero, es un Dios revolucionario y es uno que habita en cada uno de nosotros y nosotras. Es fuerte y es algo que defendía también y lo decía a los cuatro vientos, porque él decía que no tenía miedo, el padre Marcelo justamente, y es que hay que denunciar lo que se debe denunciar, hay que actuar como se debe de actuar. El hartazgo, digamos, de hecho la lucha pacífica, que es lo que tenemos que entender, no es nomás unas personas que se sublevan para tomar un poder y quitar a alguien, no, es defender la vida y la dignidad propia, la posibilidad de vivir, de hecho, en este mundo. Una de las cuestiones que mejor se reivindican aquí en esta lucha zapatista tienen que ver con esa observación que también tienen de su realidad, en la que observan, por ejemplo, que ya no crece la milpa, ya no está como antes, ya no pueden subsistir, sus formas de sobrevivencia ancestrales ya no pueden ser. Por supuesto que estamos hablando de que hay un impacto de las transnacionales defendidas por este modelo de mercantil. Me sentí súper agradecida de tenerlo en mis manos, lloré, porque me emociona, por todo lo que implica, porque te responsabiliza, te invita también a ser parte, a conocer eso que de lejos hemos visto y que nos emociona, y a veces, pues de hecho sí romantizamos, porque dicen, pues también las compañeras están ahí, pues sufriéndole, ¿no? O sea, de muchas formas, no solamente por las cuestiones estructurales que tenemos, sino también por las internas, que no todo se ha solucionado, pero qué bueno que pudieron recuperar esta cuestión ancestral de gobernantas, de tener participación activa, y que me recuerda, porque es mi pasión también, el tema yaqui. Llegan acá los jesuitas y de igual manera teníamos a mujeres emisarias de la paz que tenían toda la voz y el derecho a hablar con la otredad, pero cuando llegan los jesuitas dicen, contigo no hablo, y las relegan a una cuestión totalmente de lo privado, vamos a decir, ¿no? Entonces, entender cómo fueron todas estas cuestiones es bien importante, como para otras nuevas praxis así sensibles. Entonces, compañeras yaquis que también están en la lucha y que son parte de estos diálogos también, yaquis mayos, con CAC, sí, claro, y las estoy nombrando en el nombre que tenemos nosotros en español, ¿no? Es la Yoemia, Yoremia, Concac, Macurahue, están en la lucha y nos invita aquí, conociendo esto. Yo no lo voy a repetir tanto en el primer momento, que estuvo muy bien, maestra. El tiempo de la memoria de larga duración, podría decir que una cuestión que me llamó mucho la atención es que Pablo González Casanova reconoce la incursión de la lucha zapatista como la primera revolución del siglo XXI. Y pensando en que hace poco presentamos un pequeño folletito de Hinke Lambert, habla de que el humanismo
es la forma más radical de tener una avanzada en nuestras formas de pensar y sentir. Es lo más radical que podemos hacer, ver al otro humano como ser supremo, de alguna manera, ¿no? Y esto también incluye a las otras especies, porque ese corazón, esa relacionalidad es lo que nos va a permitir también pues, cuidarnos entre sí. Resalta la relevancia de esa importancia de las mujeres gobernantas, con principios de participación activa, dignidad y decisión. La lucha por derechos colectivos y comunitarios. Hablaré del segundo momento, que es el tiempo de la memoria de la coyuntura, cuando dicen ya basta. Ese momento en el que, wow, tembló la tierra. Procesos previos como las expulsiones indígenas, las étnicas, políticas y religiosas generaron ese levantamiento en 1994. También junto con la ley revolucionaria de las mujeres que mostraba la inferiorización femenina, dado el imaginario simbólico de los indígenas vinculado a la visión androcéntrica que les comentaba antes. Ellas buscan, en realidad, comenta la doctora, poner en el centro la defensa de la casa común desde una visión que confronta las perspectivas del derecho liberal. Durante 3 décadas, ellas, las indígenas de todo el continente, han hecho eco de las demandas zapatistas. Tienen términos de la defensa de la medicina tradicional, el acompañamiento de las mujeres, pero todavía por ahí las personas que están defendiendo el territorio contra las transnacionales están siendo no solo despojados, sino borrados. ¿Cuántas mujeres están quedando viudas en sus territorios? Mujeres yaquis, mujeres de la sierra, quedando viudas porque a sus esposos, a sus parejas, a sus hijos los están desapareciendo por la defensa de sus espacios. Es real, no es mentira. Se le llama esto, hay una resistencia, pero también está esta guerra constante de baja intensidad que viene diciendo la doctora, pues para nada es baja, ¿no? Es intensa y ya. Bajo una propuesta antisistémica, anticapitalista, antipatriarcal que llevan a su vida cotidiana comunitaria y a la necesidad de construir autonomías y diálogos que nos enseñan la importancia de comprendernos en nuestros entornos locales, nacionales y globales. Ante esto es que la guerra de baja intensidad, por ejemplo, del 94 al 96, una reacción, por supuesto que no se iban a quedar ahí nada más viendo, ¿no? Los señores del poder, se militarizó por supuesta ingobernabilidad de ese espacio, y ahí es que se realiza la masacre de Acteal en 1997 bajo el gobierno de Ernesto Zedillo y la gobernatura de Julio César Ruiz Fierro. Ahí en Chenalhó se robusteció el paramilitarismo y generó desplazamientos, pero no solo eso, también instrumentalizaron las diferencias entre los pueblos por pleitos que pudieran tener ahí interno. Muchas gracias, y pues el diálogo es lo que nos va a llevar, creo que, porque falta mucho por hacer, no todo está dicho, pues seguir caminando y acompañando, creo que es una de las misiones a las que nos invita, ¿verdad? Bueno, pues yo agradezco mucho las palabras de ustedes, María Durán y Claudia Partida. Me siento honrada porque sus palabras son muy profundas, que llaman a corazones y nos tocamos. Nos tocamos en los corazones de tratar de comprender la problemática, la situación, la lucha que se está viviendo en las comunidades de zapatistas y que actualmente, como dicen ustedes, pues no están resueltos los problemas, y hay todavía esta necesidad de esta resistencia de que se reconozca la ley para el diálogo, la paz justa y digna en Chiapas, y que se cumpla con lo que está incluso publicado en el diario oficial de la Federación, que pues el Estado mexicano tiene la obligación de resolver estas situaciones, estos problemas, ¿verdad? Entonces, pues le agradezco a Guadalupe Beatriz Aldaco del Instituto Sonorense de Cultura y también a Roxana Fragoso el que me hayan invitado a venir aquí a Hermosillo a la Feria del Libro de Felizón de Sonora, que para mí pues es un orgullo muy grande. Le agradezco también a Raúl Pérez Enríquez, mi hermano, y que pues ha impulsado también mucho este trabajo y la difusión
le dedico esta reflexión de ustedes y mía también a la comandante Ramona, a la comandante Esther también, y a todas las mujeres que resisten en sus pueblos. Y también quiero hacer una mención muy importante al Congreso Nacional Indígena y las mujeres, pues en general, que forman parte del Congreso, como son las mujeres, además de las occidentales, que son las con las que trabajamos, las choles, tongolabales, manquemes, chapanecas, cachiqueles, y a las naciones CONCAAC. Les agradezco a las compañeras hablantes de la lengua Mique y Tom, Yaquis, Llorenes, Rarámuris, y bueno, Comiáis, Nahuas, Otomís, Ñatró, todas las mujeres de los pueblos originarios que pues han sufrido de este despojo de sus derechos, y que las mujeres zapatistas nos vienen a mostrar esa necesidad de la construcción de esa. Le preguntaba a una comadre, bueno, ¿y por qué se levantaron ustedes en Almas? ¿Cómo están? Y me señalaba, ¿no? Es que nosotras pensábamos que antes de que llegue, desde los más anteriores, así nos decían ellos, que cómo va a ser, que teníamos que estudiar y que teníamos que ver cómo se está agrandando la pobreza y qué podemos hacer para cambiar. Y estábamos pensando que soñábamos y que sabíamos que íbamos a sufrir y que teníamos que resistir, pero que teníamos que estudiar y teníamos que pensar que esa política pues es la que nos iba a llevar a un camino verdadero, porque sin política no puede haber una lucha. Esto a mí me dejó muy marcada. Ahí pusimos la traducción, me dejó muy marcada porque ya tienen esa visión de lo que dice el Chilambalam, que fue lo que leyó el licenciado. Sí, que es la premonición precisamente de que todos esos despojos que sufrieron pues con la conquista e invasión, pues de qué manera se iban a liberar en algún momento, ¿no? Y esa es la que se ve presente aquí, y preguntándoles precisamente de cómo se veía la memoria, ¿sí? Pues también las mujeres dijeron, no podemos tener esperanza de los gobiernos porque no vale ahora nuestro trabajo, solo nos toman en cuenta cuando hay elecciones. Las mujeres desde aquí, de tantas humillaciones que han recibido, están con coraje de seguir trabajando para no andarle pidiendo a nadie. Nuestras abuelas, nuestros abuelos nos enseñaron cómo se cosecha nuestra semilla. Decirles a las compañeras que escuchan y compañeros que nosotros, para poder ver esta situación, tenemos que hacer ejercicio, ir a correr a las parcelas de uno para estar tranquilos. Tenemos que creer en Dios. Como mujeres sabias tenemos que utilizar nuestra sabiduría para transmitirla a otras compañeras. Son las que van a ser el futuro de las comunidades. Ya estamos orientando a los jóvenes integrados para protegerlos de las enfermedades, la defensa de la Ley Revolucionaria de Mujeres y de los acuerdos de San Andrés, que no fueron reconocidos aun cuando fueron firmados por el gobierno federal. Y bueno, estas formas de resistencia que se han ido construyendo, resistencia social, económica, política, cultural, para la construcción de las autonomías en el Caracol 2 de Oventic, y también como en esta resistencia económica el trabajo colectivo, comunitario para la elaboración de los alimentos es fundamental en las fiestas comunitarias, y precisamente en la cita de Jorge Santiago que acaba de leer esa compañera Claudia Partida, ¿sí? Y bueno, la importancia de la construcción de nuevas formas de hacer política en los municipios autónomos rebeldes con las juntas de buen gobierno zapatista y la defensa de sus territorios ante la militarización que se puede ver en Captelucún,
porque habían invadido todas sus parcelas, el ejército, y ya no tenían lugares en donde sembrar, y también había habido mucha pues inseguridad, y se reúnen las mujeres ante esta guerra de baja intensidad que ahora ya se llama una guerra de desgaste, ¿verdad? Porque continúan el acoso en las comunidades zapatistas. Las familias del municipio Moisés y Gandhi ya han tenido ese despojo, ¿verdad? La ley revolucionaria de las mujeres, pues yo les invito para que la lean y que la podamos ir repasando y viendo si en la ciudad ya logramos todos los derechos que reclaman las mujeres. Tal vez no lo hemos logrado, pero bueno, me parece muy importante ver cómo ellas van construyendo la autonomía en su comunidad con sus compañeros. Aquí están defendiendo también el territorio de Oventic y la Escuela Autónoma Rebelde Zapatista de 1 de enero en el Caracol de Oventic. Entonces, una reflexión de qué cambia y qué prevalece. Pues lo que cambia, ya señalamos, las mujeres han tenido un papel protagónico e incluso han habido presidentas de los municipios autónomos rebeldes que ahora ya son comunidades locales de autonomía, y también pues que hay situaciones en donde persiste el machismo cuando los hombres pues son los que les imponen, que no pueden ir a las asambleas, a las reuniones, y son procesos de lucha cotidiana que se siguen dando, ¿verdad? En los anexos yo también les invito para que los lean, porque está la palabra de las mujeres zapatistas. Ahí están encuentros que hubo de voces y encuentros de las mujeres zapatistas en los diferentes caracoles, y también las palabras de las mujeres que promotoras de salud, las mujeres que tienen cargos, y los diferentes encuentros de comparte y conciencia que ya se dieron posteriormente. Los diferentes carteles que están despojando de territorios, pero pues allí hay testimonio de las familias de los niños, con hijos de los niños, y también el papel de las mujeres en la Junta de Buen Gobierno. Y hay un ensayo que hizo una compañera sobre los derechos de la justicia, el derecho de la pobreza o el derecho en contra de la pobreza, que hizo Francisca Rodríguez López, y también los cambios en la vida cotidiana de las mujeres, que son ensayos que hicieron mujeres compañeras que son estudiantes egresadas de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, que compartieron un día del 8 de marzo en diferentes juegos deportivos, de básquetbol, fútbol. Y aquí tenemos también la participación de las mujeres tzotziles en el encuentro de las mujeres zapatistas delante del mundo, en la Comandante Ramona. Esto fue en el Caracol de la Garrucha, y en donde ellas señalaban en tal caracol que donde hablamos tzotzil tenemos tales demandas, en el caracol de la realidad tenemos tales demandas, y cada etnia tenía sus diferentes demandas específicas, ¿no? Pues también la participación de los diferentes encuentros, conciencia y comparte, en los que yo pienso que pues es un aprendizaje tratar de comprender cómo entienden esto de la ciencia, cómo el arte, y a partir del arte compartir estas son murales monumentales que se hicieron ahí en la Universidad de Unitierra, que está en San Cristóbal de las Casas, y se compartió de conocimientos científicos, así como también se compartió de expresiones artísticas de teatro, literatura.
y pues ojalá que ustedes puedan leer el libro y si tienen algunas preguntas, algunas críticas también se aceptan, todas las críticas que ustedes consideren.